vectores que son el producto escalar y el producto vectorial. ¿Por qué voy a ver estas dos operaciones? Porque son importantes, porque están dentro, ¿sí?, de muchos capítulos de la física. A pesar de que ustedes lo van a ver muy detalladamente, este producto escalar y vectorial, específicamente en álgebra o en análisis matemático. Yo creo que en álgebra ya lo han visto, ¿no? Producto escalar y producto vectorial. Si no lo han visto, lo van a ver muy detalladamente después. Pero nosotros, para resolver algunas cuestiones o algunos problemas, vamos a tener, ¿sí?, que hacer el producto escalar. Y el producto escalar está definido como el número que se obtiene de la siguiente manera. Vamos a poner producto escalar y vamos a poner vectorial. Así, algo aquí también. Ay, mierda, ya estaba. No. Y por ejemplo, que tengamos dos vectores. El producto escalar está definido como el producto de dos vectores A y B, ¿sí? Está definido como el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que ellos forman. Donde θ es el coseno del ángulo comprendido entre ellos dos. Y el producto escalar, vectorial, disculpen, ya puse escalar, vectorial, ¿Cómo se me está diciendo? que se lo pone como una cruz, ¿sí? El producto escalar de dos vectores me da un vector, ¿sí? Esto me da un escalar, o sea, un número. ¿Sí? En cambio, el producto vectorial me da un vector que tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver cuando ustedes, esperen que me fije si tengo acá, mía, mira, cuando yo hago el producto vectorial de dos vectores, tiene que ver con lo que se llama la regla del tirabuzón. ¿De qué se trata la regla del tirabuzón? ¿Sí? Por ejemplo, ahí nosotros tenemos el producto de A por B. Quiero encontrar Sí. tirabuzón que no lo encuentro. Bueno, no importa. Bien, fíjense acá, si yo hago el producto de A por B, ¿sí? Voy a poner A, que A vaya hacia B, fíjense, el tirabuzón va a dar vuelta así.
si A va para B. Y ahora, si B va para A, ¿qué va a hacer el tirabuzón? En vez de entrar, ahí está entrando cuando A va para B. En vez de entrar, ¿qué va a hacer ahora? Salir. Claro, ¿ves? Si yo hago así, el tirabuzón está entrando. Si yo hago de B para A, el tirabuzón está saliendo, ¿sí? Estaba buscando un tirabuzón para hacerle el ejemplo un poco más práctico. Lo encuentro acá. En algún lado estaba. Bien, fíjense cuando hago girar A hacia B. El tirabuzón entra. Y cuando hago girar de B hacia A, ¿qué hace el tirabuzón? Fíjense cuando hago girar B hacia A, ¿qué hace el tirabuzón? En vez de entrar, ¿qué va a hacer? Sale. Sale, exactamente, va a salir. O sea que nosotros podemos hacer el producto vectorial con la regla del tirabuzón. O sea que A por B va a ser un vector, fíjense, que entra a la pizarra. En este caso, ¿no? Para este gráfico. Y B por A. Uy, me fui a la de mil ping. Ay, la concha, el hijo de puta, deja de... ¿Qué le pasa a ese? Está jugando, parece, profe. ¿Qué dice? De Chiara Martínez, Matías. Ya apagó el... ¿Y B por A qué va a ser? El vector. A por B entra y B por A. Sale. Sale del pizarrón, sale de la pizarra. Y A por B entra. Bien, o sea que me da un vector, ¿sí? Si yo ese vector quiero sacar un valor de ese vector, ¿sí? Ese vector, quiero sacar un valor, lo que podemos hacer, ¿sí? Es poner A por B por el seno del ángulo θ. Por supuesto que esto es, y esto sería el módulo del vector. ¿Sí? Si quiero. ¿Por qué he visto esas dos operaciones, el producto escalar y producto vectorial? Porque cuando nosotros veamos trabajo, ¿sí? Que es igual a fuerza por desplazamiento, ¿sí? Fíjense, ahí vamos a tener trabajo, he puesto cualquier cosa, no un vector. Ahí vamos a tener el producto escalar de dos vectores, la fuerza 1 y el desplazamiento 1. Me va a dar como resultado un escalar. O sea que ahí voy a estar haciendo yo el producto escalar, ¿sí? ¿Y dónde va a haber un ejemplo donde pueda hacer el producto vectorial? Cuando nosotros veamos ¿sí? La velocidad en el movimiento, ¿sí? En el movimiento circular,
¿sí? En el movimiento circular, fíjense, voy a dibujar ahí y ahí me va a dar la velocidad, ¿sí? La velocidad tangencial se llama eso. Por eso que quería que quede claro esta operación que es el producto escalar y el producto vectorial. El producto escalar, ¿qué es? Es el producto de dos vectores y me da un escalar. Y el producto vectorial es el producto de dos vectores y me da un vector que puede entrar o salir del plano, ¿sí? Por supuesto que ustedes lo van a ver en mucho más detalle, ¿sí? En álgebra y geometría analítica, si es que no lo han visto todavía. ¿Ya lo han visto? ¿Ya han visto matrices? Sí, sí vimos. Bien. ¿Han visto producto escalar? Producto escalar, hemos visto matriz por un escalar, pero no sé si producto escalar. Bien. Bueno, cuando vean producto escalar, van a ver que ese es un producto que se lo va a usar mucho en física, y el producto vectorial también es un producto que se lo va a usar mucho en física, ¿sí? El escalar, ¿qué característica tiene? Que son dos vectores y el resultado me da un escalar, como es el trabajo, que es igual a fuerza por el desplazamiento, ¿sí? Y el producto vectorial, el producto de dos vectores me da de resultado un vector, como este, ¿ves? La velocidad angular multiplicada por el radio, que también es un vector en ese caso, me va a dar la velocidad tangencial. ¿Mm? Que es una de las fórmulas que vamos a ver más adelante, pero no quería dejar de ver esas dos operaciones fundamentales que la vamos a ver, ¿sí? En algunos capítulos, como ser el producto escalar y el producto vectorial. Bien, ahora vamos a empezar otro capítulo que se llama estática de puntos. Y lo primero que vamos a ver, vamos a tener noción de lo que es una fuerza. Noción de fuerza, ¿sí? Este parámetro físico aparece en múltiples ocasiones, ¿sí? Y nosotros como estudiantes de ingeniería tenemos que estar familiarizados con el tema e interpretar eficientemente el efecto que produce este parámetro. En física se define la fuerza como todo aquello que deforma un cuerpo o cambia su velocidad. Es una magnitud vectorial y puede presentarse en forma única sobre un cuerpo o bien formando una familia de fuerza, de acuerdo a su orientación. O sea que podemos hacer acá una clasificación de la fuerza. Bien, dentro de esa clasificación de la fuerza, podemos tener fuerzas coplanares
y no coplanares. Ya vamos a explicar qué son las fuerzas coplanares y no coplanares. Bien, las fuerzas coplanares, ¿sí?, son cuando las fuerzas están en un mismo plano. Y las fuerzas no coplanares, cuando la dirección de la fuerza interviniente no se encuentran en el mismo plano. En el mismo plano. Nosotros, por una cuestión del curso que estamos realizando, ¿sí?, en física, vamos a ver simplemente las fuerzas coplanares, o sea, fuerzas que están en un mismo plano. ¿Cuáles serían las fuerzas que están en un mismo plano para que ustedes le demos un ejemplo? Por ejemplo, estas están en el plano pizarrón. Dos fuerzas, como la fuerza de un vector, lo puedo representar como dos vectores. Y esos vectores están sobre el mismo plano, o sea que son fuerzas coplanares. Nosotros en este curso no vamos a ver fuerzas no coplanares, ¿sí? O sea que la única fuerza que vamos a ver en este curso son las coplanares. Y dentro de las coplanares, nosotros podemos tener una clasificación diciendo que puedo tener una clasificación diciendo que dentro de las fuerzas coplanares podemos tener colineales, concurrentes y paralelas. Bien, o sea que lo que nosotros estamos haciendo hoy, fíjense, es volviendo a lo mismo que vimos la clase pasada, pero ya tomando la fuerza como un vector, ¿sí? Y si la fuerza es un vector, esos vectores pueden ser, son coplanares, o sea, están en un mismo plano y pueden ser colineales, concurrentes o paralelos. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Sí. Bien. Ya vamos a ver cuáles son cada uno de ellos. A ver si ustedes se imaginan cuáles serían las fuerzas colineales. ¿Qué serían las fuerzas colineales? Como el ejemplo que puso arriba a la izquierda. Bien. Esas que están arriba justamente no son colineales, pero acá lo vamos a poner colineales. Están sobre una misma línea o recta de acción, ¿sí? Están a lo largo de una misma línea o recta de acción. Por ejemplo, yo puedo poner un vector A acá y el vector B ahí. ¿Son colineales eso A y B? Sí. Sí, porque están sobre la misma línea, ¿sí? Los vectores también, además de ser colineales, pueden ser concurrentes. ¿Cuáles serían? Este es concurrente, ¿sí?
concurrentes. Los vectores concurrentes, cuando las fuerzas actúan o confluyen en un punto. Por ejemplo, el vector A y el vector B, ¿sí? Ahí las fuerzas confluyen en un punto. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Sí, profe. Y el último, fíjense en dónde acá son concurrentes, en este punto, ¿ves? Confluyen en un punto. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Bien. Profe. Y después tenemos fuerzas paralelas, ¿sí? Cuando las componentes del sistema de fuerza actuante son paralelas. ¿Ven? Que eso no vimos cómo se resuelve la clase pasada. La clase pasada vimos cómo se resuelve en esta. ¿Cómo se hacía en esa? Directamente, ¿qué se hacía ahí? Se la sumaba porque iban Se la sumaba porque eran colineales. ¿Qué se hacía con esta? Se las descomposición de descomponía y fuerza. después se las suma. Bien, descomponíamos en un eje X e Y, hacíamos descomposición de fuerza y la sumábamos, ¿sí? Y estas que son paralelas, hoy vamos a ver cómo se resuelven esas fuerzas paralelas. ¿Está claro? Nosotros ya vimos cómo se resuelven esta, vimos cómo se resuelven esta, y nos falta ver cómo se resuelven estas fuerzas en paralelo. ¿Está claro hasta ahí o no? Antes de seguir con eso, vamos a ver un concepto de peso y masa. Antes de seguir con esto, vamos a ver el concepto de peso y masa. ¿Cuáles son las fuerzas colineales? Colineales, ¿cuáles serían? La que van al Las que mismo están sobre la sentido. misma línea. Bien, las que están sobre la misma línea. Pueden tener diferentes sentidos, pero están sobre la misma línea. Las concurrentes, El mismo punto. bien, El que mismo punto. confluyen en el mismo punto. Y las paralelas, acá tenemos paralelas. Vamos a poner acá concepto de masa y peso. Bien, la fuerza más común y que nosotros utilizamos frecuentemente, ¿sí? Frecuentemente para todo, y la fuerza que más familiarizado estamos nosotros es el peso del cuerpo, que representa la fuerza con la que la Tierra atrae a un determinado objeto. Otro concepto físico que está íntimamente ligado con el peso de un cuerpo es la masa del mismo. La masa de un cuerpo representa la cantidad de materia que el mismo posee. ¿Qué es la masa entonces? La cantidad de materia. Bien. Cantidad de materia que el mismo posee, o sea, que el cuerpo posee. Profesor, ¿puede repetir la definición de peso? ¿Y qué es el peso?
Es la fuerza con la que la Tierra atrae un determinado objeto. Bien, entonces la masa es la cantidad de materia que el objeto posee y el peso es la fuerza con la que la Tierra atrae a un determinado objeto o al objeto. Dado que el peso y la masa están íntimamente relacionados entre sí, podemos escribir, ¿sí?, una ecuación que dice que el peso es igual a la masa por la gravedad. ¿Sí? El peso es igual a la masa por la gravedad. ¿Qué sería el P? Peso. El peso. ¿La M qué sería? De masa. La masa. ¿Y la G? De gravedad. Gravedad. La aceleración de la gravedad. ¿Sí? O sea que la masa, ¿sí?, es la cantidad de materia que tiene el cuerpo. El peso va a ser la fuerza con la que atrae la Tierra, ¿sí?, a ese cuerpo. Bien, hagamos de cuenta, ¿sí?, que el profesor tiene, ¿sí?, antes de seguir, vamos a ver, ¿se imaginan ustedes cuánto es la gravedad en la Tierra? 9,8, que no era o algo. Bien, perfecto. La gravedad entonces en la Tierra es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Hagan de cuenta, ¿sí?, que yo me voy a un planeta X, ¿sí?, y la gravedad ahí es 30 metros sobre segundo al cuadrado. Hagan de cuenta, ¿sí?, que el profesor tiene una masa de 80 kilos. ¿Cuál sería el peso en la Tierra del profesor? ¿Cuál es la masa? 50. 80. 30. 80 kilos, y la gravedad de la Tierra, ¿cuánto valdría? 9,8. 9,8. ¿Cuánto me daría el peso ahí en la Tierra? 784 kilogramos por metro sobre ¿Cuánto? segundo cuadrado. 784. Newtons. Bien, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es igual a Newton. Bien, y ahora, ¿cuál sería el peso del profesor en el planeta X? $2.400. Bien, sería 80 kilos multiplicado por 30 metros sobre segundo. ¿Cuánto sería? 2.400. 2.400 metros. Como ustedes se dan cuenta, ¿sí?, ¿de quién depende el peso del cuerpo? O sea, por supuesto que depende del objeto, pero si el objeto es el mismo, ¿de quién va a depender? De la gravedad. De la gravedad. Por eso es que nosotros tenemos un peso, ¿sí?,
acá en la Tierra, y si nos vamos a la Luna, seguramente vamos a tener otro peso en la Luna. ¿Por qué? Porque la gravedad de la Luna, si nosotros la googleamos, me va a dar la gravedad de la Luna, y vamos a poder sacar cuál es el peso de la Luna. A ver si alguien googlea cuál es la gravedad de la Luna. 1.6 ¿Sí? metros sobre segundo al cuadrado. ¿Seguro? No es que desconfíe de usted, sino que pregunto si está seguro. 1.62 dice que Según lo que me acuerdo, así era. Ah, Capaz me usted la seguro enseñó que mal. se acuerda. Bien, Bueno. ¿alguien lo googleado o no? Sí, profe, 1,6 metros sobre segundo cuadrado. Bien, entonces confiamos acá en el compañero. Mi compañero Entonces, Caram. va a ser 80 kilogramos por 1,6. ¿Cuánto me daría eso? 128. 128. ¿Cuál es el peso del profesor en la Luna 128 Newton. y en la Tierra? 800 Newton. Casi. 700. Casi 800, 784. Bien, Así es. entonces ahora lo que vamos a ver, ¿sí?, es cuáles son las unidades que vamos a utilizar, ¿sí? Sistema de unidades. Vamos a poner acá como título, sistema de unidades. Después de cortar el pasto, ayer me quedó doliendo la espalda. Ya no tenemos 20 años, diría mi mamá. Si bien ya lo vimos más o menos, el sistema de unidades que nosotros vamos a trabajar van a ser básicamente dos, pero lo voy a poner tres acá. El sistema CGS, el sistema MKS y el sistema técnico. ¿Sí? El sistema CGS, el sistema MKS y el sistema técnico. Bien, donde la sigla del CGS y el MKS, ¿sí?, son la medición de longitud, masa y tiempo. O sea que acá, la longitud, ¿en qué se va a medir? ¿En qué unidad? Centímetros. Centímetros. La masa, Gramos. gramo. ¿Y el tiempo? Segundos. El tiempo, el segundo. En el sistema MKS, ¿en qué se va a medir la longitud? Metros. Metro. Kilogramos. La masa, Kilogramos. kilogramo. ¿Y el tiempo? En segundos. En segundos, ¿sí? Y en el sistema técnico que es menos frecuentemente usado, ¿sí?, vamos a tener, ¿sí?, que la masa se va a medir en unidad técnica de masa, por supuesto la longitud en metro, unidad técnica de masa, y esto va a ser en segundos. Por supuesto que acá tenemos que poner, fíjense, en qué se va a medir la fuerza. Y la fuerza, hemos dicho que el peso es una fuerza que va a ser la masa por la gravedad. ¿Sí? Fíjense en el sistema MKS, ¿en qué se mide la masa? En kilogramos. ¿Y la gravedad? Metros sobre segundo, cuadrado. Metros sobre segundo. ¿Y eso me daba? Newtons. Newton. Perfecto, esto está en el sistema MKS. Vamos al sistema CGS. ¿En qué se mide la masa? Gramo. En gramos. ¿En qué se mide la gravedad?
¿En centímetros sobre segundos? Centímetro sobre segundo al cuadrado. Y eso es igual a DINA. O sea que en el sistema CGS, ¿sí? En el sistema CGS, la fuerza se mide en DINA. En el sistema MKS, ¿en qué se mide la fuerza? Newton. ¿Qué es una DINA? Bueno, antes de seguir, ¿en qué se mide en el MKS la fuerza? Newton, Newton. ¿Qué es un Newton? kilogramo por masa sobre segundo al cuadrado. No, kilogramos por metro. Metro, perdón. Metro sobre segundo al cuadrado. ¿Qué es una DINA? Gramos por centímetro sobre segundo al cuadrado. Bien, gramos por centímetro sobre segundo al cuadrado. Y en el sistema técnico se lo mide en kilogramos fuerza. ¿Qué es un kilogramo fuerza? Es una unidad técnico de masa multiplicado por el metro sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? O sea que en el sistema técnico en kilogramo fuerza, que no es lo mismo que kilogramo masa, fíjese, en el kilogramo fuerza tiene un vector arriba, ¿sí? No es lo mismo. En el CGS se mide en DINA y en el MKS se va a medir en Newton. ¿Sí? Vamos a sacar la equivalencia entre uno y otro. Un kilogramo masa es igual a 0,102 unidad técnica de masa. Y por supuesto puedo decir, ¿sí?, que un kilogramo fuerza es 9,8 newton. Estoy poniendo equivalencia ahí, ¿sí? Y es 9,8 por 10 a las 5 dinas, ¿sí? Que ya lo vamos a verificar a eso. ¿Puedo borrar esto? Vuelvo acá. ¿En qué se mide la fuerza del sistema MKS? Newton. En Newton. En el CGS Dina. y en el técnico, Kilogramo fuerza. kilogramo fuerza. Perfecto. Y ahí he puesto la equivalencia, no obstante, ¿sí? No obstante, lo vamos a comprobar. Fíjense, si yo tengo Newton sería 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Si yo a kilogramo lo paso a gramos, ¿cómo lo tendría que pasar? Pongo acá 1 kilogramo pongo abajo el kilogramo para que se vaya y arriba pongo el gramo. ¿Cuál es la equivalencia entre kilogramo y gramo? 1000. 1000 gramos en un kilogramo. ¿Qué? 1000 gramos es igual a 1 kilogramo. ¿Sí? Y luego, fíjese, yo voy a tener metros sobre segundo al cuadrado, pero yo quiero llegar al CGS, o sea que este metro se va a tener que convertir en ¿qué? Si quiero llegar al CGS. Centímetro. Centímetro. Centímetro.
Entonces pongo radio de fracción acá, acá pongo metro y acá pongo centímetro. ¿Cuál es la equivalencia entre metro y centímetro? ¿100? Un metro es 100 centímetros. Perfecto, metro con metro se van. Y fíjese, acá me ha quedado. Hay que ver qué número me ha quedado ahí. 1000 por 100, ¿cuánto sería? 100.000 gramos por centímetro sobre segundo al cuadrado, ¿a qué igual? Dina. 10, si lo pongo en notación científica, va a ser 1 por 10 a la 5 Dina. O sea que 1 newton, ¿a qué igual? A 1 por 10 a la 5 Dina. Y 9,8 newton, ¿a qué va a ser igual? Y esto es igual a 1 kilogramo de fuerza. ¿Sí? De ahí hemos sacado que 1 newton es igual a 10 a la 5 Dina, ¿sí? Y 1 kilogramo de fuerza igual a 9,8 newton, o sea, a 9,8 por 10 a la 5 Dina. Doy 2 problemitas para que lo podamos hacer, ¿sí? Copiamos. Uno, calcular en unidad técnica de masa y en kilogramo la masa de un cuerpo cuyo peso es de 6 kilogramos. 6 kilogramos fuerza. Voy acá. Lo voy a escribir. UTM. Y la masa de un cuerpo cuyo peso a ver cómo lo sacamos eso. A ver quién me dice. Podemos convertir los 6 kilogramos fuerza a otro sistema primero. ¿Cómo? Podemos convertir los 6 kilogramos fuerza a otro sistema. Sí, perfecto. Acá está, ¿ves? Con esto, lo he puesto acá. Convertimos los 6 kilogramos fuerza en newton. ¿Cuánto sería? ¿6 por 9,8? 58,8. Bien, entonces ahí tenemos 58,8 newton. Sabiendo que el peso es igual a la masa por la gravedad, ¿sí?
yo puedo sacar la masa de ahí, yo tengo el peso acá, ¿sí? Y tengo la gravedad. ¿Cuánto vale la gravedad? 9,8. 9,8. Perfecto. Entonces, la masa es igual al peso dividido en la gravedad. 58,8 newton dividido en 9,8. Por supuesto que acá kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, metro sobre segundo cuadrado, el resultado me va a dar en kilogramos. ¿Cuánto me da? 6 kilogramos. 6. 6 kilogramos. Fíjense, una fuerza de 6 kilogramos fuerza, ¿sí? Tiene un cuerpo que tiene un peso de 6 kilogramos fuerza, tiene una masa de 6 kilogramos. ¿Y en un TM cómo sería? Pongo acá 6 kilogramos. Este por este dividido en este, ¿cuánto me daría? 0,61. Cero 612. No sé si así, ¿está bien o no? Sí. 0,612 unidad técnica de masa. Dicto otro. ¿Puede ser o no? Borro acá. ¿Puedo borrar esto? Un hombre que pesa 70 kilogramos fuerza en la tierra. ...70 kilogramos fuerza en la Tierra... ...donde la gravedad... ...9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Pregunta. ¿Cuánto pesará en la Luna, donde GL, o sea, la gravedad de la Luna, es 167 centímetros sobre segundo al cuadrado? Y en el Sol, donde la gravedad del Sol es 28 veces la gravedad de la Tierra. Cierro signo de pregunta. Y después me pregunta, ¿cuál es la masa del hombre en los tres casos? ¿Cuál es la masa del hombre en los tres casos?
Bien, si recién hemos sacado, fíjese, que un cuerpo de 6 kilogramos fuerza, ¿qué masa tenía? Para hacerlo rápido, digamos. 6 kilos. 6 kilogramos masa, o sea que el cuerpo este que tiene 70 kilogramos fuerza, ¿qué masa va a tener? ¿Masa? 70. Exactamente, 70 kilogramos más. O sea, la masa del cuerpo no es que sea lo mismo, pero haciendo la conversión para no hacer, digamos, lo de hace rato, si 70 kilogramos fuerza es 70 kilogramos más. ¿Sí? ¿Cuánto pesará en la luna? ¿Sí? ¿Cuánto pesa en la Tierra el hombre? 70 kilogramos. Peso. Esa es la masa, vos me estás diciendo la masa. Ah, Está bien, pero no me has dicho, vos has dicho 70 kilogramos. Si vos me hubieras 70 dicho kilogramos 70 fuerza. kilogramos fuerza, ahí sí te digo, usted está en lo correcto. ¿En qué sistema me está diciendo usted? En la Tierra pesaría 686 newtons. ¿Cuánto? 686 ¿686 qué? newtons. Newton. ¿A cuántos kilogramos fuerza equivale 686 newton? 70 kilogramos fuerza. Bien, perfecto. Yo por eso cuando él me ha dicho 70 kilogramos, le he dicho que estaba mal, porque si él me hubiera dicho 70 kilogramos fuerza, estaba bien lo que me ha dicho. El peso en la Tierra es de 70 kilogramos fuerza o 686 newton. ¿Estamos bien hasta ahí o no? ¿Sí? Sí, sí. Bien. ¿Cuánto pesará en la Luna? Fíjese en cuál es la gravedad en la Luna. A esto aquí hay que pasarlo. Kilogramos por centímetro. Perdona, metro por centímetro. Bien. Metro por segundo cuadrado. ...1,67. O sea que acá voy a poner... ¿Cuánto me daría eso? $11,690. No, ¿cómo va a dar 11.000? 70 por 1,67. 116,9. 116,9. Ahí sí. 116. Sí, me faltó la coma nomás. Me olvidé. 116,9 newton. ¿Y en el Sol cómo sería? Hay que multiplicar 28 por la gravedad de la Tierra. Bien. Quedaría 19.208 newtons. ¿Cuánto? 19.208 newtons. Y en los tres casos, ¿cuál sería la masa del señor este? 70 kilogramos fuerza. No, fuerza me está hablando de peso. Ah, 70 kilos, perdón. 70 kilos. ¿Ve la diferencia? ¿Sí? El que cambia este, ¿sí? Por eso yo lo expreso en newton para los tres. Acá sé que este, ¿sí? Pero este lo tengo que pasar a kilogramos fuerza y este lo tengo que pasar a kilogramos fuerza.
¿Estamos bien hasta ahí o no? Sí. Bien. Vamos a avanzar más rápidamente, si no nos quedamos sin. Vamos a ver dinamómetro. Dinamómetro. Son aparatos destinados a medir módulos de una fuerza y su principio de funcionamiento se basa en la elongación que experimenta un resorte cuando se le aplica una determinada fuerza. Bien, ahora vamos a dibujar un dinamómetro. Volvemos a repetir, son aparatos destinados a medir módulo de una fuerza y su principio de funcionamiento se basa en la elongación que experimenta un resorte cuando se le aplica una determinada fuerza. Por supuesto que acá va a haber una fuerza para abajo que es el peso de ese cuerpo, ¿sí? El peso de ese cuerpo. En la figura se ve un resorte suspendido al cual se le ha acoplado una aguja y una escala vertical. Si en el extremo del resorte se coloca una masa de 1 kilo, la Tierra lo atraerá con una fuerza de 1 kilogramo fuerza, ¿sí? Fíjense, acá tenemos un resorte y una aguja. Si nosotros acá aplicamos 1 kilo, la Tierra lo va a traer a eso con una fuerza de 1 kilogramo fuerza. ¿Qué pasaría si en vez de aplicar 1 kilo yo le aplico 2 kilos acá de masa? ¿Cuál va a ser la fuerza que lo va a traer la Tierra? 2 kilogramos fuerza. 2 kilogramos fuerza. Si nosotros queremos poner en newton, acá en 9,8 newton, ¿no? ¿Y acá cuánto sería? 19,6. 19,6 newton. ¿Está bien? Nada más que los dinamómetros en general vienen con una escala que está en el sistema técnico. Y si nosotros acá ponemos, ¿sí?, una masa de 3 kilogramos, la Tierra lo va a traer a ese cuerpo con una fuerza de 3 kilogramos fuerza, que Newton acá es igual. Si no me equivoco. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Sí. Bien. O sea que cada vez que nosotros aumentemos, ese resorte va a tener una elongación y me va a marcar, ¿sí?, en la escala, ¿sí?, un X, ¿sí? Nosotros podemos hacer un dibujo lineal, fuerza en función de la elongación o en función de lo que me dan las reglas. Fíjese, para X1 me va a dar 1, para X2
me va a dar 2 para X3, me va a dar 3. Y por supuesto nosotros podemos, ¿sí?, marcar la fuerza en función de... Por supuesto que esa X tengo que ver si esa escala va a estar en metro, en centímetro, ¿sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces nosotros vimos unidades de la fuerza, ¿sí? Sistemas, primero hemos visto sistemas que se van a usar sistemas de unidades, ¿sí? El sistema CGS, MKS y el sistema técnico, ¿sí? En el CGS, ¿qué unidades tenía la fuerza? En el CGS, ¿qué unidades tenía la fuerza? Centímetros, gramos y segundos. Bien, sobre segundo al cuadrado. ¿Cómo se llamaba eso? Dina. Dina, perfecto. En el MKS, Era metros por kilogramos y segundos. Era el newton. kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, que era newton. Y en el sistema técnico, Unidad técnica de masa por metro sobre segundo al cuadrado. ¿y qué me daba eso? Kilogramo fuerza. Kilogramos fuerza, perfecto. Después lo que vimos, ¿sí? Después lo que vimos son los dinamómetros, ¿sí? ¿Qué eran los dinamómetros? Instrumentos que miden el módulo de la fuerza. Bien, instrumentos que miden el módulo de fuerza. Yo voy poniendo fuerza acá y acá me da dando una escala que me da la fuerza. Bien, ahora vamos a ver vamos que tenemos que llegar a las 4:30, ¿no? La fuerza como un vector. La fuerza como un vector, ¿sí? Lo primero que vamos a ver, ¿sí?, es el método gráfico y el método analítico. ¿De qué fuerza? Primero vamos a poner las fuerzas colineales. ¿Cuáles son las fuerzas colineales? Las que están sobre la misma línea. Por ejemplo, que esta valga 2 y que esta valga 3, ¿sí? ¿Cómo sería el método gráfico de eso? O la vamos a hacer perfectamente y la vamos a medir. Para que valga 2, va a tener que tener 10. Y para que valga 3, esto va a tener que tener 15. Ahí. Entonces, ¿cómo va a ser la resultante de eso? Habría que graficar a escala y medir lo que resulte. Claro, en este caso, yo he medido esto, lo he puesto los dos juntos, ¿sí? Y esa sería la resultante. Ese sería el método gráfico. ¿Y el método analítico cómo sería? Componemos Se lo el suma. módulo en su componente. Directamente sumo. 2 más 3, ¿cuánto sería? 2 más 3. 5. 5. Bueno, ahora veamos, ¿sí?, otro ejercicio donde acá tenemos A vale 2, B vale 3,
C vale 4. Y D vale 5. ¿Cuál sería la resultante? Menos 1 sería 4 menos 5. La resultante es la suma de todo. ¿Cuánto sería? 4. 4. Bien, ¿qué han hecho ustedes? 5 más 4, 9. Menos 5, 4. esa es la resultante. O sea que ustedes han puesto 2 más 3 más 4 menos 5. Me ha dado 4. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Sí, profe. ¿Sí? Si nosotros lo tuviéramos que hacer gráficamente, tenemos que poner y usamos el método del polígono. ¿Qué decía el polígono? ¿Qué decía el polígono? Uno seguido de otro. Uno seguido de otro. Perfecto. Entonces acá vamos a tener que poner, fíjense. Empezamos desde acá. Vamos a tener que poner el vector A que vale 2. El vector B que vale 3. El vector que vale 4. Y el vector D que vale 5. ¿Sí? Lo voy a dibujar con azul al vector D que va para abajo. Para el otro lado. Y fíjense, ahí estaba el resultante, desde el origen hasta ahí. Ha hecho el método del polígono, ¿se dan cuenta? Uno a continuación del otro, y justo me ha dado, fíjense, desde el origen hasta el último vector, me va a dar la resultante. ¿De cuánto me da? 4. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Sí, profe. Bien. Si en cambio las fuerzas no fueran colineales y fueran concurrentes. Dos. No teníamos 3, yo creo. Y 9. Uno, 2, 3, 4, 5.
El A. Ah, el B me falta, el B1. El B. El C que es 5. Y el D que es 2. Profe, Bien, ¿cómo haríamos nosotros ahí? profe, ¿Quedó colgada la imagen? Sí, profe. está trabada la imagen, creo. Sí, ahí lo pongo, de vuelta. Si quiere colgar el... Profe, ¿Sí? me están dando mal el internet. Voy a reiniciar el modem y vuelvo a la clase por si ve que me salgo eso. Bueno. Ah, es cierto que hay que tomar asistencia. ¿Qué apellido usted, Chango, que se va a ir? Galván Juan. Galván, listo, ya me acuerdo. Bien, ¿cómo haríamos nosotros para sumar eso? Borro acá lo demás. ¿Cómo haría para sumar eso? Más, he vuelto a colgar la imagen. Parece que anda mal internet. Hay que descomponerlas a las... descomponer las vectoras. Bien, analíticamente hay que descomponer cada una de ellas. Analíticamente hay que descomponer cada una de ellas, ¿sí? Y sumarla, que eso ya lo saben hacer ustedes, que ya hicimos la clase pasada, ¿sí? Y gráficamente, ¿cómo la podemos hacer? Analíticamente le dejo el trabajo a ustedes, y gráficamente... Se traza una paralela... se hace continua, se pone una Se después de hace la otra. continuo, perfecto. Entonces vamos a hacer el método del polígono, ¿sí? A continuación de A le pongo B. A continuación de B, C. C. Y a continuación de C, D. D. Fíjense, A, B, C y D, ¿sí? ¿Dónde están las resultantes? Desde el origen hasta donde termina D. Bien, desde el origen hasta donde termina D. Según estos valores vale 22,5. Disculpe. Dividido en 5. $4,3. ¿Y el ángulo de cuánto sería? Más o menos. 90 y algo. Bien, 100, ¿sí? Eso es lo que yo he sacado por el método gráfico. Ahora ustedes lo tienen que sacar por el método analítico. ¿Está claro hasta ahí o no? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, para la próxima clase le voy a preguntar cuánto vale eso con el método analítico, para ver cuánto le ha salido y si le hemos ahorrado por mucho. ¿Ah? Espera que lo vuelva midiendo, porque
¿Quedan dudas? Ah, no, sí. 4,3 más o menos. Bien, entonces ahora vamos a ver, fíjese, nosotros vimos las colineales, las concurrentes y cuál nos falta ver para sumar. Las paralelas. Las paralelas. Bien, entonces vamos a ver, ¿sí? Resultante en el caso de fuerzas paralelas. Entonces vamos a poner acá esto, dejamos planteado y yo quiero que ustedes analíticamente me saquen el valor este, ¿sí? Resultante de fuerzas paralelas, ¿sí? Bien, como no tenemos todavía el concepto de momento, ¿sí? Entonces sobre este mismo concepto vamos a volver en el otro capítulo, ¿sí? Lo que vamos a ver hoy es un método gráfico, ¿sí? Al ser fuerzas paralelas, no tienen un punto de concurrencia, pero existen varios métodos gráficos para poder, ¿sí?, resolver este problema. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a borrar esto, vamos a dibujar dos fuerzas paralelas. Voy a dibujar con reglas así quede lindo. Bien, entonces acá voy a dibujar una fuerza. Y acá voy a dibujar otra fuerza. Fíjense, esta fuerza no tiene punto de concurrencia, ni nunca lo van a tener, porque justamente son paralelos, ¿sí? Para resolver este problema, ¿sí? Por supuesto que ellos, como son paralelas, tienen una distancia de acá. ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? Hay métodos gráficos. El primer método gráfico hay un montón. Nosotros vamos a implementar uno de esos métodos gráficos. ¿Qué me dice este método gráfico? Que yo puedo, ¿sí?, sumar una fuerza cualquiera y de cualquier medida. Yo en este caso voy a poner una fuerza para allá de 1. F. Y la misma fuerza la tengo que poner para otro lado con sentido contrario. Esta F y esta va a ser F', ¿sí? Porque tienen el mismo módulo, pero ¿qué tienen de distinto? El sentido. Sentido, perfecto. El mismo módulo, la misma dirección, pero diferente sentido. Bien, entonces, ¿yo qué voy a hacer? ¿Ustedes saben cuánto es la resultante? Bueno, yo acá les he dicho a ustedes, este F1 vale 2 y este F2 vale 3. ¿Cuánto vale la resultante acá? Si son paralelas. Si este mide 2 y este mide 3, ¿cuánto imaginan ustedes que va a ser el resultante? 5. 5. 5, perfecto. Nosotros el valor de la resultante ya la tenemos, vale 5. Lo que no sabemos, ¿sí?, hasta ahora es por dónde va a pasar el resultante acá. Entonces, para eso utilizamos este método gráfico. ¿Qué dice este método gráfico? Ponemos una fuerza cualquiera, de cualquier medida, pero la misma fuerza en sentido contrario para el otro lado, ¿sí? O sea, yo puedo poner la fuerza que se me ocurra, pero siempre y cuando sea la misma fuerza para el otro lado. ¿Estamos claros hasta ahí o no? ¿Sí? Sí.
Bien, entonces, ¿ahora qué hago? ¿Sí? ¿Ahora qué hago? Hago la fuerza F1, F y F2. Cuando yo haga la fuerza S, por supuesto, me va a salir, fíjese, una resultante. Y para el otro lado hago exactamente lo mismo. Bien, fíjese qué problema tengo acá haciéndolo gráficamente. Se va a ir muy arriba, ¿sí? Y no voy a poder, ¿sí?, hacer que se crucen. Para solucionar eso, y lo hizo intencionalmente para tener ese problema, entonces voy a borrar esto. Y esta fuerza, como yo puedo ponerla de cualquier tamaño, la voy a poner que sea el doble de lo que yo le cuesta. O sea que yo acá voy a tener, en vez de tener 1, voy a tener 2. Con eso, ¿qué va a pasar? Fíjese. Que si yo hago la composición de las fuerzas, por supuesto que si esta tiene 2 para allá, va a tener que tener 2 para este lado, porque tiene que ser la misma fuerza. Y fíjense, donde coincidan los dos, donde coincidan las dos resultantes, porque esta de acá, la resultante de, le voy poniendo nombre, estas son mis dos fuerzas, mi F1 y mi F2. Esta es mi fuerza auxiliar que yo he puesto. F y F', tienen que ser del mismo tamaño, pero de diferentes sentidos. Y esta que está acá es la resultante de F más F1 más F. Y esta que está acá es la resultante de F2 más F'. ¿Sí? Por supuesto, la resultante desde acá, ¿no? Desde acá hasta acá. Y esta es desde acá hasta acá. Continúo la línea de esa R, continúo la línea de esta R, póngale que este le llamemos R1 porque está relacionado con la fuerza 1 y a este le voy a llamar R2 porque está relacionado con la fuerza 2. Y fíjense, yo ya he sacado por qué punto va a pasar la resultante. Yo ya tengo cuánto mide la resultante. 5. O sea que desde acá, si quiero empezar desde ahí, empiezo desde ahí. Marco 5. Esa es la resultante. ¿De quién? De F1 más F2. Entonces, ¿qué hace?
tenemos dos fuerzas, F1 y F2. Agarramos una fuerza, en este caso yo la he hecho más ancha para que el cruce sea más acá arriba, ¿sí? Más ancha, entonces me va a dar un R1, hago el mismo ancho de este, pero en distinto sentido, me va a dar R2 y donde coinciden los dos, por ahí va a pasar F, ¿sí? ¿Qué pasaba hace rato cuando era angosta? Iba a cruzar allá, pero en el mismo punto, ¿ven? Allá. Y si yo la hago más grande a esta, ¿sí? El cruce se va a dar ahí. Y si yo la hago mucho más grande, el cruce se va a dar acá. Pero yo sé que la resultante vale 25. No siempre puede empezar ese punto. Puede pasar nomás por ese punto. ¿Sí? Yo lo que pretendo ahí es sacar un punto de paso, ¿sí? De la resultante. ¿Está claro el método este o no? Sí. Sí, profe. Bien. ¿Qué ha pasado acá? Nosotros hemos sacado, ¿sí? Cuando las dos fuerzas eran del mismo sentido. ¿Cómo haríamos si las dos fuerzas son de diferentes sentidos? Por supuesto que esta F1, me pone acá porque si no, no me interrumpe. F1 vale 2 y F2 vale 3. Le puedo poner cualquier dato, ¿no? ¿Cuánto vale la resultante? Uno puede ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Ah? 1. 1, perfecto. O sea que es 3 menos 2. Me va a dar 1, ¿sí? ¿Y qué sentido va a tener la resultante? ¿La de F1 o la de F2? ¿Va a ir para abajo o para arriba? Para arriba. Fíjense, ¿para dónde va a ir? ¿Para arriba o para abajo? Para abajo. Es que Para lo abajo. dibujé al Va a tener revés. el mismo sentido de esta, ¿sí? Si yo quisiera que me dé menos 1, sería 2 menos 3, ¿sí? Yo sé que el módulo es 1, pero va a tener el mismo sentido de la mayor, ¿está claro? Para eso, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo mismo de hace rato, ¿sí? Voy a sacar una F. Voy a sacar una F. Puedo borrar esto, ¿no? Una F', y esto sería una F. Entonces vamos a hacer la suma de los dos. Vamos a ver si hacemos otro más grande para ver si no. Fíjense, no se van a cruzar. Entonces, ¿qué haría yo? Voy a tener que tener algo más grande, ¿sí? ¿Para qué? Para que esto se pueda cruzar. Si yo lo hago más grande, ¿sí? Entonces lo está por ahí,
Entonces se va a inclinar más acá y se va a hacer más abajo, ¿sí? A ver, en vez de tener esto que era de 10, yo lo voy a poner de 15. Fíjense, ahí estaría el resultado. Borro esto. Este le he tirado un poco más. Pegar 20. Epa. Llegaremos, se va a ir corriendo hasta que nos dé. Bien, vamos a ver si lo hacemos más juntos. Más juntos, o sea que el D sea menos. Voy a dibujar con negro. Mi F1 que vale 2. Mi F2 lo voy a acercar un poco más para que me pueda dar más o menos que vale 3. Bien, acá voy a poner entonces el dicho 1 de 3. Y para este lado, y acá estaría bien. Hago la composición de esto. Ahí tengo mi F. Bien. Y ahora vamos a hacer la composición de F2 con F'. Bien, por supuesto lo voy a medir a esta R. Y yo voy a decir, esta R mide más o menos 18. La voy a medir acá. La voy a medir a esta. Más o menos mide 21. Me tengo que medir ahí. Para ver si llegamos a hacerla. Roja. No sé si se ha colgado aquí.
medido desde este punto hasta allá, que me dé 18 como me daba este. Yo le digo a la medida de mi regla, ¿no? Y este me da 21. Para no marcar la pizarra, ¿sí? Y bueno, y sabemos, ¿sí? Haciendo el... Esperan 2 segundos, ya lo pongo acá. O sea que vamos, fíjense, desde acá, si yo hago el polígono, va a venir este. Este es 21. O sea que la resultante va a estar desde el punto que se encuentran las dos hasta este punto. ¿Cuánto mide la resultante? Si yo lo mido en términos de centímetros, acá me dice más o menos que mide, ¿sí? 5 centímetros, que equivale a una unidad. ¿Cuánto valía la resultante? La habíamos sacado, ¿se acuerdan? Era igual a 1. Es igual a 1, o sea que esto mide 1, pero gráficamente nosotros no sabíamos por dónde pasaba la resultante. Es por eso que hacemos esto, ¿sí? Ponemos una F, la misma F la trasladamos acá, trazamos la resultante, ponemos la resultante roja, hacemos el método del polígono, o sea, después de la de 18, va a estar esta resultante que sería roja de 21, y del extremo S hasta el punto este estaría la resultante que vale 1. ¿Está claro hasta ahí o no? Sí, profe. ¿Sí? Si no, vuelvo a hacerlo. ¿Ha quedado claro o no? ¿Eso sería todo el...? Sí, es un método gráfico, por eso. ¿Sí? ¿Y por qué queda tan lejos la ¿Y no resultante? qué? ¿Por qué queda tan lejos la resultante? Ah, sí, bueno, no va a quedar en el medio. Queda en el medio cuando las dos son para el mismo sentido, ¿sí? La resultante va a quedar siempre más cerca, ¿sí? De la resultante, de la fuerza que mayor módulo tenga. En este caso, esta tiene 3 y esta tiene 2, o sea, más cerca de esta para este lado. Si esta tuviera 3 y esta tuviera 2, ¿para dónde quedaría la resultante? Para arriba. Claro, quedaría para arriba y para este lado. ¿Sí? Bien, en este caso ha quedado para abajo y para el lado de F2. ¿Mm? Bueno, esos son métodos gráficos para sacar resultante de fuerzas paralelas. ¿Mm? ¿Quiere que lo volvamos a hacer? Lo volvemos a hacer. ¿Está? ¿Puede ser o no? ¿Quieren? Yo sí lo entendí. ¿Sí lo han entendido? ¿Todos lo han entendido? Sí, profe. Bien. ¿Hay alguien que no lo haya entendido? Bueno, listo. Toma asistencia entonces, hasta ahí no vamos a llegar. Nos está faltando caso general de fuerza en el plano, ¿sí? Que la clase que viene lo vamos a ver, caso general de fuerza en el plano, y ya entraríamos, ¿sí? A estática de cuerpo rígido. ¿Y dónde me he puesto la asistencia de ustedes? ¿Todos tienen acceso al aula? Sí. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ah, no, acá está física 2021.
Acosta Berral, ¿qué fecha hoy? Presente, profe. 26. Sí, 26. Acosta Berral, presente. Presente. Acosta Joaquín. Argañara Fabricio. Presente, profe. Comparto para que lo vean ustedes también, para que me vayan diciendo. Argañara Fabricio, ¿me ha dicho presente? No, profe, Argañara. Acosta, Joaquín. Acosta Joaquín. Argañara, Aguirre José, Agüero Javier, Albornoz Martina, Presente Albornoz Albri. Martina. Estén atentos, así podamos desocuparnos. Albri Matías, así yo lo nombro una sola vez y ya me digan presente y pasamos al otro. Alustiza, Álvarez Arce, Presente, Álvarez profe, Nicolás. Álvarez Arce. Presente. Presente Álvaro Andrada Nicolás. Milagro, Presente, Andrada. Andrade Cristian, Presente. Argañara Leonardo, Presente, profe. Arruiñada,